Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estaremos revisando el capítulo 7 en su primera parte, relacionado con la debilidad de la ley, que ésta es expuesta. Esto es lo que nosotros hoy vamos a ver en este capítulo, la muerte a la ley. La manifestación de una nueva vida de el creyente que acepta a Cristo como su Salvador. En los versículos del 1 al 3, la ley tiene autoridad solo sobre los vivos. Esto es lo que nosotros vemos y textualmente en la palabra de Dios dice el primer versículo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella puede libre o ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto declara la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver referente a esta frase, la ley se enseñorea. Aquí nosotros vamos a recordar lo que ya habíamos estudiado referente al capítulo anterior. En el versículo 14, Pablo nos dijo que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Después de toda esta discusión, de toda esta explicación, los versículos siguientes a este versículo 14 hasta el último versículo de este capítulo, en cuanto a las implicaciones prácticas de esto, él ahora explica de manera más detallada cómo es que ya no estamos bajo el dominio de la ley. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad. La ley se enseñorea del hombre. Ahora, vamos a determinar aquí algo muy importante. La antigua redacción griega aquí no tiene la palabra la antes de ley. ¿Qué significa esto? Esto significa que Pablo habla de un principio más amplio que la ley de Moisés. La ley que se enseñorea del hombre incluye la ley de Moisés, pero indicando de una manera específica. Pero hay un principio más amplio de la ley comunicado por la creación y la conciencia. Y estas también se enseñorean del hombre. Bueno, entonces, esto también aquí vamos a detallarlo mejor cuando utilizamos toda la frase. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo toma este punto de vista que la muerte pone fin a todas las obligaciones y contratos. Recuerde, es muy importante darnos cuenta de esto. Una esposa, y pone aquí como ejemplo, una esposa ya no está obligada a su marido si él muere, porque la muerte termina ese contrato. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, de la misma manera, aquí nosotros continuamos con nuestro estudio, pero ya hoy en el versículo 4, referente a que este versículo declara que nuestra muerte con Jesús nos libera de la ley.
Muy importante darnos cuenta de lo que aquí Pablo está hablando. La palabra de Dios en este versículo dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿qué implica este versículo 4? Recordemos, aquí menciona claramente que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Es muy importante esta parte. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Si bien es cierto en Romanos, del capítulo anterior, los versículos 3 y 8, Pablo explicó cuidadosamente que morimos con Jesús y también hemos resucitado con Él. Aunque Pablo solo habló de nuestra muerte al pecado, recordemos, en esa porción bíblica ahí habla de nuestra muerte al pecado. Ahora, él explica que nosotros también morimos a la ley. Esto no quisiera que nos confunda, sino poder entenderlo perfectamente lo que Pablo nos está explicando. Miremos esta parte. Algunos podrían pensar, si fuimos hechos salvos por gracia, pero debemos vivir bajo la ley para agradar a Dios. Aquí Pablo lo pone en claro que los creyentes han muerto a la ley en la medida que representa un principio de vida o una manera de estar justos ante Dios. Tomando de esta forma, nosotros nos vamos a dar cuenta que definitivamente muchas personas quieren utilizar a la ley, pero solamente como una forma para acercarse a Dios y ellos hacerlo de la manera muy personal. Pero con esto vamos a tener un poco más claro referente al comentario que Morris realiza con relación a esta parte. Dice: los creyentes han terminado con la ley. Escuche esto, por favor. Repito, los creyentes han terminado con la ley. No es para ellos una opción como camino de salvación. No buscan estar bien con Dios al obedecer algún tipo de ley, como lo han hecho los adherentes de casi todas las religiones. Mire, entonces, esta es la forma en donde muchas personas creen que por lo que yo hago, por lo que yo cumplo, recibiré la salvación, y esto no es así. Para que seáis de otro. Escuche esto, esta frase menciona exactamente que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros a través del bautismo también hemos sido muertos con Cristo Jesús, implica que ahora no pertenecemos a la ley, sino a Jesús, a su gracia. Ahora, sin embargo, no fuimos hechos libres de la ley para que podamos vivir para nosotros mismos. Aquí está mucho más claro. Somos libres para ser de Jesús y para que podamos llevar fruto para Dios. El momento en que nosotros renunciamos o morimos a la ley, ese instante nosotros vivimos para Cristo y a través de su gracia nosotros podemos llevar fruto para Dios. Mire qué interesante. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que definitivamente nuestra vida va cambiando, va tomando un rumbo diferente. Llegamos al versículo 5, en donde el problema con la ley se mantiene. ¿Pero en qué sentido? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, pero en este caso para la muerte.
Qué importante. Entonces, aquí nos damos cuenta que definitivamente este cambio se lo realiza mientras estábamos en la carne. Allí nosotros, ¿qué sucedía? Dábamos frutos para muerte. ¿Por qué? Dependíamos de la ley. Ahora, bajo la ley no llevábamos fruto para Dios. En cambio, estábamos llevando fruto para muerte. ¿Por qué? Porque la ley obraba las pasiones del pecado dentro de nosotros. Mire qué importante. No es que dejamos de cumplir con la ley, pero de esta forma como lo hacíamos, no, sino por gracia, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos permite llevar fruto, no para muerte, sino para Dios. Llevando fruto para muerte, esto significa que Pablo explicará este problema de la ley en más detalles más adelante, cuando nosotros estemos viendo los versículos del 7 al 14 de este capítulo. Pero ahora vemos su punto, que solo llegamos completamente al lugar de llevar fruto para Dios cuando somos hechos libres de la ley. Qué importante es esto. Nosotros somos hechos libres de la ley para depender completamente de la dirección a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora continuamos con el versículo 6, en donde aquí vamos a ver exactamente, somos libres de la ley. ¿En qué sentido y cómo lo explica Pablo? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Escuche esto, por favor. Es muy importante. Nosotros estamos bajo un régimen nuevo, que es del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y no antes, porque estábamos bajo un régimen antiguo, viejo, que únicamente era a través de la letra. Bien, entonces, si nosotros recordamos esta frase, pero ahora estamos libres de la ley, Pablo resume el tema de Romanos, de lo que estamos viendo en este momento, los versículos del 1 al 5, debido a que hemos muerto con Jesús en el Calvario. Estamos muertos a la ley y estamos libres de su dominio sobre nosotros como un principio de justificación o de santificación. Recuerde, anteriormente topamos ya esto. Nosotros a través de lo que hacemos o a través de lo que ciertos cumplimientos de ciertas partes de la ley, nosotros no podemos ser ni justificados, peor, santificados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender ahora? La ley no nos justifica. Recuerde, la ley no nos justifica, no nos hace justos ante Dios. La ley no nos santifica, no nos lleva a un lugar más íntimo con Dios, ni nos hace más santos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros no pudimos cumplir con la ley. Nosotros fallamos, si bien es cierto, pudimos cumplir en ciertas partes, pero no en todo. Entonces, esto nos hace la diferencia, que en cambio, con nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. Ahora, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y esto es lo maravilloso. Nuestra libertad no es dada para que paremos de servir a Dios, sino para que podamos servirle mejor, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto nosotros vamos a verlo
más detallado la próxima semana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Bendiciones.